Hola, apasionantes de los drones. Hoy sí que tenemos un vídeo bastante técnico, bastante práctico y donde quiero que practiques y que aprendas estos 7 movimientos avanzados que te voy explicando paso por paso cómo debes de hacerlo. Así que no pierdas más y acompáñame a esta gran aventura. Comenzamos con uno de los movimientos más desafiantes visuales, la órbita en picado. Consiste en utilizar la palanca de la derecha, como vemos en el dibujo, hacia la derecha, y la palanca de la izquierda tenemos que moverla suavemente hacia la izquierda, ¿vale? Este movimiento va a requerir de coordinación y control preciso para mantener la órbita suave y constante, ¿vale? Les aseguro que estos movimientos no salen a la primera, sino que hay que practicar para que nos pueda salir bien, ¿vale? Así que este es el primer movimiento que les quería mostrar, ¿vale? Ahora exploraremos la variante de la órbita hacia adelante y hacia atrás. Esta técnica implica volar en círculos alrededor de un objeto o sujeto mientras el dron avanza o retrocede en relación con el punto de interés. Es esencial dominar el equilibrio entre la velocidad y la distancia para poder obtener tomas impresionantes como esta. ¿Y si combinamos ambos movimientos? Pues aquí entra en juego la creatividad del piloto. Experimenta con diferentes ángulos y velocidades para crear efectos visuales únicos, ¿vale? Eso va a depender mucho de ti, ¿vale? Como piloto. Esta combinación ofrece un amplio margen para experimentar, para crear, para saber qué toma es la mejor o cuál no me gusta. Entonces, aquí es una combinación entre los dos primeros movimientos y va en función de, digamos, de la creatividad de cada piloto, ¿vale? Y la destreza que tenga, ¿vale? Ya les digo que esto es practicar hasta que nos vaya saliendo bien, ¿vale? ¿Ok? Maniobra de vuelo más técnica, que es el revelado hacia adelante. Consiste en volar hacia adelante mientras inclinas la cámara hacia abajo y lentamente vas subiendo el gimbal de tu dron para hacer un revelado. Es ideal para crear una sensación de profundidad y dramatismo en tus tomas, ¿vale? O sea, es básicamente coger algo de altura y ir hacia adelante y jugar con el gimbal para un poco pues descubrir lo que es el paisaje, ¿vale? Cambiando un poco el enfoque, nos adentramos en el desplazamiento lateral. Esta técnica implica mover el dron de lado a lado, permitiéndote explorar diferentes perspectivas y añadir dinamismo a tus vídeos, ¿vale? Es esencial dominar el control lateral para capturar tomas suaves y estables como estamos viendo ahora, ¿vale? Hacia adelante, como bien están viendo ahora, empezamos con el dron a una cierta altura y con el dron hacia adelante, ¿vale? Y al mismo tiempo empezamos a descender, ¿vale? Lentamente, moviendo la palanca izquierda hacia atrás, ¿vale? La clave aquí va a estar en in descendiendo mientras vamos avanzando hacia nuestro objetivo, ¿vale? Como están viendo aquí la imagen, tenemos el objetivo que tenemos y nos vamos a ir acercándonos poco a poco hacia él, ¿vale? Esa es la clave de esta toma, ¿vale? Viendo cómo nos vamos adentrando, nos vamos acercando. Mira de dónde partimos, mira la altura que tenemos, partimos de 85 metros y vamos acabando casi en 30 metros más o menos, ¿vale? Nuestra lista de movimientos con un reloj cenital consiste en volar con el gimbal hacia abajo del todo, luego vamos con la palanca derecha hacia atrás y al mismo tiempo vamos subiendo el gimbal lentamente para hacer dicho revelado, ¿vale? Esta maniobra crea una sensación de grandeza, de majestuosidad en tus tomas, ¿vale? Es ideal para capturar paisajes vastos y escenas panorámicas, ¿vale? Como están viendo aquí, pues es un revelado cenital, que es lo que es el último movimiento. Y esto es cuestión de poder regalar este movimiento. Es
es una órbita hacia la derecha y en cenital, ¿vale? Para que también la practiquen, ¿vale? Como están viendo ahí, ahí ganamos altura y vamos hacia la derecha lentamente y de forma cenital, ¿vale? Bueno, aquí tienes ya estos 7 movimientos con uno de regalo que espero que te ayuden, digamos, a buscar tu estilo y que sobre todo que practiques cada una de estas maniobras que acabamos de ver, porque seguramente te van a ayudar bastante en tus tomas, tanto de vídeo como de foto, a llegar a buscar ese estilo propio que tú seguramente estés buscando. Y nada, por mi parte espero que te haya ayudado. Si tienes alguna duda, pues ya me preguntarás lo que te ha parecido el vídeo. Y eso, me repito, esto es cuestión de que practiques todas estas tomas, todos estos ejercicios, vamos a decirlo así. Y es como todo, cuanto más practiques, digamos, más destreza vas a tener y vas, digamos, a hacer que tus vídeos tengan un mayor impacto en cuanto a la calidad digamos, de los movimientos con el dron, ¿vale? Bueno, sin más, quería agradecerte pues que me hayas acompañado durante este viaje por el cielo con estos movimientos que acabamos de realizar. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, suscríbete al canal para que, digamos, me sigas animando a subir contenido de este tipo y, digamos, también para poder ayudarte. Y por mi parte ha sido un placer, espero verte en próximos vídeos, así que nos vemos en el aire.